La eventual eliminación de la franquicia tributaria de Sense abre un debate especialmente sensible para sectores intensivos en capital humano como la minería, donde la disponibilidad de trabajadores calificados es clave para sostener la operación y materializar nuevas inversiones. Con una demanda creciente por perfiles técnicos y mayores exigencias productivas, la discusión sobre el futuro de este instrumento no solo impacta la formación laboral, sino también la competitividad del sector. Vamos a profundizar en este tema. Para eso conversaremos con Bárbara Fail, gerenta de vinculación e innovación social de LOTIC, de la Cámara Chilena de la Construcción. Bárbara, un placer, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes, América, Nicolás. Muy contenta de estar aquí conversando un tema tan importante. Sí, hagamos contexto también, dentro de lo que es el Plan de Reconstrucción Nacional, que se han conocido y deslizado algunos detalles también desde el gobierno. En un punto de prensa, el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, en términos de lo que ha sido la planificación de reducción de gastos del Estado, anunciaba que el gobierno busca eliminar la franquicia tributaria del Sense, no eliminar el Sense en términos del Servicio de Capacitación Nacional de Capacitación y Empleo, pero sí la franquicia tributaria, que es un incentivo para que las empresas capaciten a sus trabajadores. Lo hago muy en simple. Después de esa explicación y el contexto, ¿no?, que hay que ver cómo se va desarrollando, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Es una buena medida, mala medida, es compleja también dentro de la historia de la que ha tenido la franquicia? Sí, mira, nosotros tenemos una posición bien clara, Nicolás, y que hemos mantenido hace bastante tiempo. Nosotros creemos profundamente que este es un sistema que requiere mejoras. Estamos de acuerdo con que la estructura, ¿cierto? Los cimientos que tiene el sistema de formación laboral en Chile tienen un montón de cosas positivas, sin embargo, tienen importantes desafíos, sobre todo en su pertinencia y calidad. Y creemos y apuntamos a que el anuncio del gobierno que busca en el fondo utilizar esos recursos públicos eventualmente en algunas otras políticas o beneficios que eventualmente tengan mejor impacto, es correcto el tratar de empujar con mucha fuerza el desarrollo económico del país con las medidas que se están impulsando. Sin embargo, sin un sistema que sustituya inmediatamente y que tenga la capacidad de integrarse con mucha facilidad y tener la capilaridad que este sistema ya tiene, no lograría sus objetivos principales, ¿cierto? Claro. El sistema efectivamente tiene desafíos en pertinencia y calidad, sin embargo ha logrado tener una capilaridad y una transversalidad que al menos permite empujar la inversión en formación. Bárbara, eso es algo que no podemos eliminar de un día para otro. Claro, y ahora, dentro del diagnóstico y de la experiencia de ustedes que han visto, en lo que es el uso, en el aterrizar lo que es la franquicia tributaria Sense, ¿es porque se ha usado de mala manera, se ha llegado a abusos o no se está usando? ¿Cuál es un poco el diagnóstico en términos de la necesidad, como ustedes plantean, de reformular este sistema? Reformularlo. Mira, hay hartas cosas. Lo primero es que este es un sistema que fue creado en un contexto laboral completamente diferente al que tenemos hoy día. Y por lo tanto, sin duda, tiene ciertas características de obsolescencia que tienen que ver con un mundo del trabajo que está completamente transformado. Y por lo tanto, nuestra primera mirada es que tiene una falta de dinamismo y de flexibilidad que le permite ir a la velocidad con que los distintos sectores económicos lo necesitan. Y te lo voy a explicar en simple. El mundo del trabajo hoy día se mueve a una velocidad tremendamente más rápida que antes, y eso significa que constantemente las industrias, la minería, la construcción en general van en procesos de automatización, de introducción de tecnología, big data, inteligencia artificial, van demandando del mundo de quienes ofrecen capacitación, ¿cierto?, que son los OTEC, contenidos, cursos, trayectorias laborales, rutas formativas a una velocidad enorme, y el sistema hoy día tiene cierta rigidez que no permite responder con la facilidad y con la agilidad que requiere el mundo del trabajo. Así que definitivamente un sistema creado hace más de 50 años requiere, ¿cierto?, un cambio importante. Nosotros nos imaginamos no ajustes pequeños, sino que nos imaginamos que sea reformado en forma bien consistente e importante. Luego, genera inversión en capacitación, sin embargo, no todo el potencial. Chile tiene una inversión en capacitación que está por debajo de los países de la OCDE, y de hecho el cálculo que nosotros tenemos es que el potencial de uso de franquicia tributaria sería de más del doble de lo que se usa. Así que igual en términos de alcance tiene hartas limitaciones, y una de las que más se ha discutido y uno ha leído hoy día en la discusión es que lo usan solo prácticamente las grandes empresas. Claro.
Y ese es un Claro. problema, ¿cierto? Porque las pequeñas y medianas empresas donde se concentran probablemente los trabajadores con más brechas de competencia, no tienen, no es que no tienen acceso, tienen la posibilidad de usarlo, pero tienen un montón de barreras y de fricciones que lo hacen muy difícil de usar. Así que en términos de acceso, al menos hay un incentivo hacia la inversión importante, entendido, conocido por todos, pero todavía muy limitado en las grandes empresas. Y ahí, les comentaba yo, lo venimos planteando hace rato, nosotros como TIC hemos trabajado en los últimos 2 años en bajar un poco esas fricciones y en habilitar condiciones mucho más simples para que las pymes también tengan la posibilidad de usarlo. Eso en términos del acceso. En términos del uso, yo diría que el principal problema tiene que ver con la calidad y pertinencia. Más allá de las malas prácticas que pueden existir, ¿cierto?, en cualquier política pública, sí, claro, y que son siempre excepcionales, tiene que ver con que lo que tratan de resolver no siempre es posible medir que se resolvió y no siempre se logra medir. Entonces hay muchas evaluaciones de impacto que dicen esto no ha tenido un impacto en los salarios y los empleos. Y para que un sistema sea pertinente y de calidad, hay hartas cosas que tienen que ocurrir, además de que estructuralmente sea mucho más dinámico, pero una que creemos que es probablemente la más relevante, es que esto tiene que ser un sistema que esté cargado y potenciado con información y datos para tomar mejores decisiones. Hoy día existe una oferta enorme de cursos y quienes contratan los cursos, ¿cierto?, las empresas, tienen muy poca información en relación a la calidad que tiene ese curso, la capacidad que tiene de resolver el problema que busca resolver. Yo te voy a poner un ejemplo. Nosotros nos imaginamos que acá debiese haber una lógica como la de un marketplace, donde un usuario o un potencial usuario de un curso que quiere contratar pudiera ver con total claridad cómo han calificado ese curso las otras empresas que lo han contratado, cómo evalúan al relator, cómo perciben que eso generó un traspaso al puesto de trabajo, cuán efectivo fue en resolver lo que trataba de resolver. Hoy día hay muy poca información y nosotros creemos que una de las cosas principales que tiene que tener este sistema, digamos. Exactamente, es tener capacidad de datos, tener capacidad de trazabilidad. Hoy día pasa, y en la minería pasa mucho, un trabajador que requiere una formación en algún tema, muchas veces lo tiene que repetir varias veces y se va cambiando demandante, ¿cierto? O va cambiándose de quien está contratando su servicio, de contratista, subcontratista, porque no hay trazabilidad en el sistema y el nuevo mandante no tiene la certeza de que ese curso ya está hecho. Entonces, todo lo que tenga que ver con generar un sistema que sea transparente, generoso en entregar información, va a permitir elevar los estándares de calidad. Hoy día lo que ocurre no es que todos los cursos tienen malos niveles de calidad, sino que hay muchas diferencias y no hay estándares claros y visibles y transparentes para todos. Bárbara, si uno tomara en consideración que esto se llevara a cabo, que se eliminara efectivamente esto, ¿qué efecto podría tener en los trabajadores calificados, por ejemplo, de la industria minera? ¿Ustedes lo han podido como ver eso? Sí, tremendamente importante. La minería es una de las industrias que más utiliza este beneficio. Y yo te diría que para nosotros hay un efecto que es el más relevante y tiene que ver con la expectativa, ¿cierto?, de aceleración de la industria, que va a requerir una cantidad enorme de nuevos trabajadores calificados. Uh-huh. Nos tocaba la semana pasada conversando con el presidente ejecutivo de una minera muy importante, cliente nuestro, que nos decía, si los proyectos que están a punto de ser aprobados salen a la luz, la necesidad de trabajadores que va a tener la industria es casi inabordable como país. Y ahí, si tú te das cuenta, se termina transformando en un impedimento a la inversión, ¿cierto? A la inversión extranjera. Claro, hay una suboferta acá. Claro, porque tienes buenas condiciones tributarias eventualmente, tienes estabilidad política, económica, tienes reglas claras, etcétera, pero no tienes como país la capacidad de generar la mano de obra que va a habilitar esa inversión. Entonces, si ese es el problema hoy día y es un problema así de urgente, la posibilidad de eliminar lo que tenemos sin tener algo que lo reemplace rápidamente es casi ponerle un torpedo gigante al objetivo inicial, ¿cierto? La industria minera lo que hace con la franquicia con mucha fuerza es formar capacidades en sus territorios, en sus comunidades, trabaja con mucha fuerza con la educación técnica profesional. Es muy local. Y nosotros vemos desde nuestra lógica que ahí está el principal plan para formar esa mano de obra calificada que necesitan para los próximos años, generar talento local, etcétera. Entonces, industrias como la minería,
industrias como la construcción, que esperan aceleraciones importantes, requieren más que nunca un sistema robusto que tenga la capacidad de responder a eso. Y en ese sentido, este anuncio, más que verlo como una amenaza, lo vemos como una tremenda oportunidad para realmente remecer lo que tenemos y tener un debate serio entre todos los que somos parte para, en el fondo, hacer los ajustes que se requieren. Estamos conversando con la gerenta de Vinculación e Innovación Social de LOTIC, de la Cámara Chilena de la Construcción, Bárbara Fail. Ahora, porque aquí se anuncia, y esto está en veremos, hay que ver cómo se da una discusión legislativa, con tanto todos aspectos de este plan de reconstrucción nacional, y económico y desarrollo social que plantea el gobierno del presidente Kast, pero muchos dicen no solamente el tema de la franquicia tributaria, sino el mismo CENSE, ¿no? Tú lo has planteado también en esta conversación de que hay que reformular la óptica porque está desactualizado, no está yendo a las necesidades que efectivamente muestra el mercado laboral y por sobre todo para que sea un impulso también a las inversiones. Podría generar una brecha que sea un desincentivo para las inversiones finalmente. Así es. Mira, la verdad, nosotros nos imaginamos y siempre hemos planteado un sistema de formación laboral que debiese ser muchísimo más flexible y que en vez de estar en el fondo limitado por un organismo que va aprobando lo que se puede o no se puede ofrecer en capacitación, debe ser más en la lógica de ir asegurando el cumplimiento general, pero que sea el mismo mundo del trabajo el que determina qué necesita o qué no necesita, ¿cierto?, una industria para poder habilitar las capacidades que necesita. Ahí nos imaginamos un sistema que sea mucho más mandatado por los sectores económicos, ¿cierto? Mandatado no en el sentido de que sea quien establece el financiamiento, sino que el que necesitamos tiene que ser muy libre y muy conversado con las diferentes industrias y un organismo que asegure el cumplimiento correcto de la política. ¿Qué impacto podría tener en las OTEC, precisamente las que están beneficiándose en el fondo con esto, para seguir funcionando? ¿Veríamos algunas desaparecer? ¿Qué pasaría si es que efectivamente esto se implementa como está planteado ahora? Sí, mira, depende, o sea, si es que se planteara una revocación total, claro, habría un impacto directo en 3.000 OTECs que en el fondo son quienes hoy día en Chile tienen la facultad de ofrecer los cursos que están afectos, ¿cierto?, a la franquicia tributaria. Sin embargo, nos imaginamos que en cualquier caso, en cualquier escenario, siempre va a ser necesario tener una red de instituciones que estén a la cabeza, ¿cierto?, de ir respondiendo a lo que necesitan las industrias y nos imaginamos también, y esto no es algo solo que tenga que ver con nuestra mirada hacia adentro, sino que cuando uno entiende desde las recomendaciones técnicas el rol articulador de estos organismos intermedios, ¿cierto?, que independiente de la forma exacta con la que operen, tengan ese rol de articular a los actores de un territorio. Nosotros vemos que el sistema tiene que tener estructuras, ¿cierto?, más flexibles y dinámicas, pero además la conversación permanente que permita poner de acuerdo al mundo de la educación, al mundo de la oferta de capacitación y al mundo del trabajo con mucha más agilidad que la que tenemos hoy día. Y en ese sentido, organismos como el nuestro, ¿cierto?, como el LOTIC, tenemos que asumir un desafío mucho más exigente en materia de tener la capacidad de tener esos roles articuladores. Conversamos con la gerente de Vinculación e Innovación Social de LOTIC de la Cámara Chilena de la Construcción, Bárbara Fail, con respecto a este anuncio que se dio desde el gobierno de una eventual eliminación de la franquicia tributaria del CENSE, pero entrando en profundidad, y quiero también seguir con eso, Bárbara, actualmente, en el contexto, a modo general, digamos, ¿en qué se están capacitando los trabajadores y las trabajadoras chilenas? ¿Qué es lo principal o los temas principales que están dentro de lo que es el uso de la franquicia tributaria y del trabajo del CENSE y la OTEC en este sentido? Sí, mira, dependiendo de las industrias existen distintas temáticas. Lo que sí vemos con mucha claridad es que todo lo que tiene que ver con normativo, con temas de seguridad, con nuevas regulaciones laborales, en el fondo toda esa capa de capacitación que es mandatoria para la empresa, es algo que tiene mucha fuerza para salir a través de cursos CENSE. Y sin duda hay un déficit de temáticas relacionadas con la digitalización, con la automatización. Nosotros desde nuestro rol con mucha fuerza en la industria de la construcción, con mucha fuerza en la industria minera, nosotros somos los TIC que tenemos la parte más importante del mercado de las mineras y también de los grandes proveedores mineros. Sin duda hace falta en el fondo ir actualizando las mallas de oferta hacia
más temas técnicos y de oficios mineros en línea con la modernización de la minería y no tanto en lo normativo, regulatorio y temas de seguridad. Así que ahí hay desafíos nuevamente de pertinencia y de tener un mundo de OTEX que tiene la capacidad de llegar con velocidad permanente a las necesidades que vayan ocurriendo. Mirando más hacia el futuro, ¿cómo ustedes ven que debería ser este sistema de capacitación? También para responder lo mismo que tú mencionabas de estos nichos o estos mercados que se están moviendo tan rápido, donde la digitalización, las nuevas tecnologías están penetrando tan fuerte y donde se necesita que rápidamente los trabajadores se suban al carro de estas industrias 4.0. Sí. Hay un tema definitivamente con la digitalización. Todos los expertos manifiestan que en ese tipo de contenido, en ese tipo de competencia estamos al debe. Chile es un país que en muchos aspectos muestra cierta tendencia de ir más acelerado en relación a su región. Sin embargo, si lo comparas con países de la OCDE, tenemos brechas muy importantes que no nos permiten poner a nuestros trabajadores en el estándar o en el nivel que requiere una industria minera transformada completamente por la automatización, una minería del futuro, ¿cierto? Y ahí claramente tenemos que promover todo lo que tenga que ver con incorporar competencias digitales a las habilidades que ya tienen los trabajadores. Existe también ciertas tendencias al envejecimiento de la población, eso está ocurriendo, ¿cierto?, a nivel de nuestro país en forma importante, en la construcción es especialmente notorio y en la minería también empieza a subir el promedio de edad. Lo que requiere, ¿cierto?, que generemos un montón de capacidad de habilitar a jóvenes que probablemente vienen del mundo de la educación técnica profesional para que quieran entrar a la minería y generar este recambio de experiencia que es tan importante. Nos imaginamos un sistema que promueve la colaboración público-privada. Esto no puede venir centralizado desde un rol del Estado que en el fondo define lo que los otros necesitan, sino que cualquier instancia que sea de articulación de actores es muy relevante. Y por qué no decirlo, nos imaginamos un sistema que empiece a pensar también en generar incentivos no solamente a través de la empresa, sino directamente hacia las personas. Y ahí, ¿por qué no pensar en un beneficio tributario que podamos tener todas las personas, todos los chilenos, ¿cierto? Y que nos permita incentivar la inversión en la formación en forma constante. Si tú piensas, hace 50 años las personas entraban a un trabajo y eventualmente estaban 30 años en la misma compañía y por lo tanto tenía toda la lógica que fuera la misma empresa la que determinara en qué tengo que capacitarme. Sin embargo, lo que se visualiza hacia el futuro es que las personas trabajarán en muchísimas distintas empresas durante su vida laboral, incluso va a estar esta lógica de prestación de servicio, de trabajos parcelados entre distintas mandantes, y ahí tiene sentido generar un sistema que sea tan flexible que incluso llegue a generar incentivos para que yo, como trabajador, invierta en formación para diseñar el perfil profesional que me va a permitir ir logrando los objetivos que tengo. Bárbara Fael, gerente de Vinculaciones e Innovación Social de LOTIC de la Cámara Chilena de la Construcción. Bárbara, muchísimas gracias por acompañarnos en Reporte Minero y Energético aquí en Radio Duna. Que estés muy bien. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo grande. Chao. Gracias.